siempre las cosas se dan en el momento que se tienen que dar, ¿no? Siento yo, o sea, son como cosas que son en el momento justo. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Rafa Martínez y estamos aquí en su programa Charlas de Rock Hispanoamericano, y en esta ocasión tenemos un personaje que es un artista integral, que no nada más hace música, sino que también hace infografías, hace litografías de todo lo que es su propuesta, de todo lo que ha sido en estos años, en 29 años de carrera, todo lo que es su ideología la ha plasmado en música, en litografía, y bueno, además de todo, es un activista que ha trabajado en pro a los derechos de la tierra, de los animales y en pro de los derechos humanos. Es una plática que tuvimos bastante interesante, una charla de rock hispanoamericano con un gran personaje. Esto se llama Benny Rotten sin máscaras. Julio Tamayo, mejor conocido como Benny Rotten, nace en el año de 1967 en Tijuana, Baja California, siempre en contacto con la música psicodélica, y al tener padres pertenecientes a una de las corrientes de liberación que acogió a más jóvenes entre las décadas de los 60s y 70s, Benny siempre tuvo contacto con las bandas de la época, así como el gusto por el arte y la ideología de dichas bandas. Yo nací en 1967, cuando estaba la explosión. Entonces, mis padres tenían discos de bandas de aquella época, muy psicodélicas, muy distintas a todo lo que en esa época comenzó, y yo crecí escuchando Indagar a la vida de Iron Butterfly, y esas eran mis canciones de niño. Entonces prácticamente me educaron de una manera que, sin pensar, mis padres hicieron el bien. Al estar en contacto con la música de la época y su contexto, Benny adquiere una sensibilidad artística que se refleja primeramente en el dibujo, mismo que años más tarde lo llevaría a crear el arte de sus discos. Posteriormente, desarrolla un gusto por el rock, por lo que desde ese entonces él ya sabía cuál sería su camino a seguir. Porque ahí nació la inquietud. Cuando yo miraba las portadas LPs de Who y de los Beatles, pues me encantaban, me maravillaban las portadas, los colores, los diseños, los dibujos. Pues ahí empezó esa inquietud también por reproducir esas cosas. Y como todo niño comencé dibujando. Y pues, ¿qué dibujar? Pues la portada del Sgt. Pepper. Eso era lo que fue mi educación. Y es interesante que vas descubriendo más, ¿no? O sea, ves el Sgt. Peppers y ves un chorro de cosas, ¿no? Digo, no sé si te pasaba eso, que nunca acabas de conocer esa portada, ¿no? Y lo mismo pasaba con la portada, pues desde niño me llamó mucho la atención. Entonces yo escogí mis bandas favoritas, entre ellas Kiss, que es de las bandas que siempre me han llamado mucho la atención desde niño, y por su magia y su música. Entonces ya estaba predestinado. No es hasta que entra la adolescencia cuando nace su pasión por tocar punk rock. Siendo de Tijuana, su cercanía con el país vecino de los Estados Unidos hace más fácil conocer el género, con ayuda de sus familiares, quienes seguían también el rock e iban a conciertos al otro lado. Cuando descubro yo el punk, ya era un adolescente, yo prácticamente de niño a adolescente, porque de ahí nace esa pasión por tocar punk rock. Y esto, bueno, obviamente también geográficamente te toca empezar todo esto
en una ciudad estratégica, porque aparte estás hablando de, bueno, pues te toca el final de los 60s, vives tu adolescencia en los 70s, en donde no había la facilidad que tenemos muchos de nosotros de tener las cosas tan cercanas. O sea, ahorita va uno a las tiendas de discos y bueno, hay música finlandesa, bueno, se mete a YouTube y ahí está Japón, pero en estos tiempos un disco estadounidense, bueno, era difícil, pero tú estás en la frontera, o sea, tú estás cerca de esta cuestión, en donde estaría padre que nos contaras qué tan represivo era esto, ¿no? Porque acá en la ciudad nos queda claro que los 60, 70 fue el arrastre de la represión, y el rock and roll y todo lo que sonara ello era como delincuentil. Pero ¿qué pasaba allá arriba? O sea, ¿qué pasaba en el norte? ¿Cómo era visto este asunto de la música rock, y cómo lo viviste tú como adolescente? Fíjate que fue muy interesante descubrir el rock en Baja California, como tú lo mencionas. La cercanía con la frontera nos facilitó el que pudiéramos escuchar esos discazos que inclusive era difícil encontrar en la radio. Sí, no, bueno, sí. Claro. O sea, dificilísimo, porque eran bandas que en esa época estaban proyectando lo que era el rock alternativo de esa época, ¿no? Entonces, mis padres, como hippies, pues comenzaron a recolectar sus discos gracias a un tío mío, hermano de mi padre, que siempre siguió el rock. Mi familia se dividió entre Estados Unidos y Baja California. Entonces, ir y venir era descubrir nuevas cosas. Y también, como mi tío, que ya era un adolescente de 18 años, cuando yo tenía 11 años, me enseñó mucho más allá de lo que yo jamás hubiera imaginado, ¿no? Mi familia rockera, siempre. Y mis tíos y todos, o sea, la verdad. Y sí ellos vivían más los conciertos en San Francisco, la meca de los hippies. Entonces ellos lo tomaron muy en serio, se iban de caravana y hacían camping y la tocada, y era muy bonito. Cuando me platicaron eso, yo dije, qué increíble, eso es parte de mis raíces. Entonces sí fue una ventaja el estar en la frontera, porque me nutrí de música muy hermosa. Benny inicia sus primeras notas musicales formando una pequeña banda llamada Terapia Intensiva, y en 1984 se convierte en el guitarrista de la banda Solución Mortal, agrupación que se convertiría en el primer proyecto de seriedad antes de conocer lo que la vida le deparaba. La primera banda en la que yo comencé a hacer mis pininos dentro del punk se llamó Terapia Intensiva. Fue un proyecto de cuarto, porque realmente conocí la métrica de alguna manera de cómo entrarle a tocar con un baterista. Y en mi trabajo había un rockero que nos hicimos amigos, y él me dijo, yo toco batería, se llama Kim. Y Kim me dijo, yo toco batería, si quieres, no, pues yo toco guitarra, pues más o menos. Y él me dijo, pues yo también más o menos. Pues si quieres nos vemos en la casa. Entonces ahí comienza mi primera banda, ya digamos que para estudiar la música. Estuvimos 6 meses dándole. Y mi inquietud comenzó a ser más seria. Me gustó. Iba a la escuela y a la secundaria, y lo que primero que quería hacer era llegar para tocar, seguir tocando, ¿no? Entonces, en la secundaria, un amigo llamado el Remen Gordo, está muy joven yo y él también, estamos en segundo año de secundaria, y me dijo, oye, hay una banda que se llama Solución Mortal y está buscando guitarrista, se le salió, ¿no te gustaría
tocar con ellos y yo ya los conocía, había ido a una tocada. Dije, no, pero ellos sí tocan de veras. Pues inténtalo, vamos, te lo voy a presentar. Entonces así fue como ya entro a una banda seria dentro de lo que es el punk rock, porque Solución Mortal fue catalogada y hasta la fecha como la primera banda de hardcore en la historia de México, en español. Mientras Benny se encuentra tocando para Solución Mortal, comienza a tener cierta incompatibilidad con la letra de las canciones. Esto lo lleva a sentirse incómodo con la diferencia de ideologías que se estaba dando entre Benny y la banda, hecho que los lleva a romper lazos e iniciar una nueva etapa en la banda Mercado Negro y posteriormente formar Resistencia Radical. Porque una cosa es el punk rock y otra cosa es el punk hardcore. Hay que aclararlo. Y dentro de los términos, pues ellos lideraron la bandera del punk rock en Tijuana como las primeras bandas de punk rock. Entonces ahí yo entro a tocar y compongo canciones. Luego, eso fue en 1984. Y ahí compongo canciones, algunas para ellos, muy buenas por cierto las canciones. Hasta la fecha las siguen tocando y son sus éxitos, prácticamente. O sea, todo el mundo espera que toquen esa rola. Y mucha gente no sabe que son canciones mías. Ajá. Y letra del cantante. Ahí comienza la discrepancia, Rafa. De que yo hacía la música, pero las letras no me convencían del todo. Y empecé a componer yo también. De alguna manera ya había compuesto algunas cosas en el pasado, porque ya lo traía, pero no creí que ese era mi trabajo. Mi trabajo era tocar, pensaba yo al principio. Pero al leer las letras de mi compañero, ahí me di cuenta de que no coincidíamos con la filosofía. Y eso fue lo que comenzó en mí a querer plasmar lo que yo realmente sentía en mi ideología, que era muy distinta a la ideología del cantante de Solución. Entonces, eran polos opuestos. Él decía no y yo decía sí. De plano. Ajá. Entonces, nos dimos cuenta de que éramos incompatibles, aunque la banda sonara muy bien. Éramos incompatibles porque ya en mí estaba la creatividad de hacer un proyecto. Uh-huh. Y así es como otra banda me lleva a tocar con ellos, también pioneros del punk rock, se llaman Mercado Negro. Esos son de las primeras bandas de Tijuana. Y ahí toqué el bajo, les ayudé, compuse la canción de San Quintín, la grabamos en su primer disco. Fue una etapa muy bonita, pero mi idea seguía estando en hacer una banda. Entonces en 1986 creo Resistencia Radical. Ahí comienza mi verdadero sentir de lo que yo quería plasmar dentro de las letras y no me dejaron tocar. Fíjate que los punks de esa época estaban muy enojados porque estaban muy arriesgados con la música de Solución Mortal, eran fans de ellos. Entonces como que no querían que otra banda llegara a quitarles el lugar, ¿no? Claro. Y ellos mismos lo sentían así porque cada vez que yo toqué con su Resistencia Radical, pues las veces que nos dieron en la torre, se subían y los fans de ellos y nos golpeaban y nos hacían daño y nunca terminamos un concierto completo de Resistencia Radical. Entonces allí la última tocada que hicimos de Resistencia Radical fue en un bar de la Avenida Revolución de Tijuana. Y la bronca llegó a tal grado que clausuraron el lugar, llegó la policía, cerraron, pusieron las etiquetas, se quedaron los instrumentos adentro y nosotros quedamos en la calle después de que nos pasearon los policías y nos dieron la chance, pues porque les platicamos pues de que nuestro equipo estaba allá adentro y que teníamos que recuperarlo. Total de que nos dejaron en la calle.
En 1986 los punks que seguían esa banda nos dieron la torre. Tras estas experiencias con el público punk, Resistencia Radical llega a su fin. Pero Benny no para en su intención de llevar su música y su ideología a la gente, unificando a todos los géneros del rock. Me dice mi bajista de Resistencia Radical, ¿sabes qué? Mario se llama, Marito le decíamos. ¿Sabes qué, Benny? Yo ya me voy, yo me abro, esto no es para mí. Y el cantante de Resistencia Radical, Julio Martínez, lo mismo. ¿Sabes qué? Ya estuvo, puras broncas y ahí nos vemos. Y entonces nos quedamos sentados en la calle y volteo y le digo a Hippie Muerto, oye, ¿y tú qué pasa? ¿Te vas o te quedas? Y me dice, no, Benny, de ninguna manera. Aquí estamos. Y vamos a seguir juntos hasta donde llegue esto. Y siempre cuentas conmigo. Ok, le dije, déjame entonces idear algo distinto. Algo en la que no solamente los punks vayan a nuestros conciertos. Me interesa unir a la gente. Que no pase lo que pasó esta noche. Que no haya más peleas y divisiones. Que tanto los metaleros como los rockeros como los punks seamos aceptados fraternamente. Y me volteé a ver Hippie y dice, qué buena idea. Hazlo. Te apoyo. Así nace Specimen, con esa idea. Benny trabajaba en una fábrica de acumuladores, lugar donde estaba muy en contacto con el plomo, situación que lo hizo pensar en los derechos humanos y preocuparse por las personas y por el peligro que este trabajo representaba. Mientras estaba yo ideando el proyecto, estábamos trabajando, yo hacía baterías, acumuladores de carros en una fábrica. Entonces me di cuenta que en esa fábrica, porque en el contrato que nos dieron, decía que nada más podíamos trabajar de 4 a 5 años. Era la cláusula principal, de que al firmar ese contrato podíamos trabajar de 4 a 5 años. Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Por qué? ¿Por qué trabajar tan poquitos años? Pagaban muy bien. Gracias a eso yo pude armarme de equipo mientras estaba ideando el proyecto. Entonces me enteré, investigando, que no podíamos trabajar más tiempo porque la fábrica despedía en sus calderas mucho plomo, demasiado plomo. Entonces el ambiente en la fábrica era plomo todo el tiempo y usábamos máscaras para evitar consumir el contacto, ¿no? Pero trabajábamos en un ambiente de plomo, entre nubes, haciendo las baterías. Entonces allí vino una visión. Me di cuenta de que estaba yo esclavizado a trabajar 4 o 5 años y deformarme mis huesos y mis manos, mis codos, porque eso es lo que produce el plomo en la sangre, deformar tus huesos. Entonces yo dije, ¿qué futuro tengo trabajando aquí donde me voy a deformar y esto no está bien? Entonces ahí comienza mi sentir por defender los derechos humanos. Una nueva estación de radio iniciaba transmisiones y pedían a los artistas locales llevaran su música a la estación para programarla, hecho que Benny no podía desaprovechar, y graban un demo llamado Canto a la Humanidad, la primera grabación de la banda, en agosto de 1987, el cual llevaron a la emisora al día siguiente. Gracias a esto, en dicha emisora nace el primer programa de rock en Tijuana y el nombre de la banda, Specimen. Mientras estaba yo componiendo y escribiendo en una casa muy pobre donde yo vivía, salió un comercial en la radio, mientras le cambiaba, decía 102.5 FM Estéreo Frontera tiene el gusto de presentar sus primeras transmisiones para el día tal. Si eres una banda y tienes un proyecto, tráenos tu material
y les tomé la palabra, Rafa. A pesar de tocar punk rock, dije, chingue eso, vámonos, vamos a hacer la música. Entonces, cuando nos reunimos a ensayar, 2 personas que venían del DF y 2 personas que estábamos en Baja California, eran personajes ya, el Ganso del Caos Subterráneo tocaba de las primeras bandas punk hardcore, Hippie Muerto, que era baterista de Histeria, una banda también de hace muchos años. Entonces, el EGA, que tocaba el bajo con nosotros, tocó un buen tiempo. Y yo con la escuela que ya traía de Mercado Negro, de Solución Mortal y de Terapia Intensiva y Resistencia Radical, entonces íbamos con todo. Y entonces buscamos, me acuerdo que le digo a madre mía adorada, préstame el carro. Fíjate que necesitamos ir a entregar un demo, porque lo grabamos. Lo grabamos un día antes de entregarlo a la radio. Por la emoción que sentimos, le dije a los muchachos, vamos a grabar, muchachos, y vamos a salir en el radio, y todos, ándale pues, Benny. Entonces, madre mía, présteme su carro, por favor. Es que allá en Tijuana son puros cerros. Todo es cerros, subidas, bajadas, cerros enormes. Todos tienen que tener carro o andar en una nave porque está cañón. Y además el calor. No. Imposible. Entonces, para acabarla, no sabíamos dónde estaba la estación de radio. Okay. Y mi madre no nos presta el carro. Y entonces le digo, ¿por qué más? No, es que voy a ir a una fiesta y ya me están esperando y no puedo faltar. Ok, madre, bueno, pues ahí nos vemos. Y agarro las llaves y me las robo. Okay. Entonces agarro el carro y les digo a los muchachos, vámonos, ya me prestaron el carro. Oh, es todo. Vámonos. La dejé a mi madre sin su fiesta. Bueno, al paso del tiempo yo creo que lo comprendió, ¿verdad? Sí, lo comprendió. Y entonces llego a una estación de radio que estaba hasta allá, hasta el Cerro Colorado. Ajá. Y le digo, buenas noches, vengo a entregar un demo. ¿Qué estación buscas? Estéreo Frontera. No, aquí es 99.9. Híjole. ¿Y no sabe dónde está Estéreo Frontera? Es nueva, le digo. Seguramente atrás del hipódromo en Colinas de Agua Caliente, allá, hasta el otro lado de Tijuana. Ahí vamos, pasándonos altos porque queríamos llegar y encontrar el lugar. Llegamos, lo encontramos. Y estaba un viejito cuidando, el de seguridad. Y nos ve todos con nuestros pelos parados, de colores y llenos de mensajes. Era 1987. Entonces el señor se espanta y dice, ¿qué quieren, muchachos? ¿Qué buscan? Señor, es que vimos un anuncio. Y no, aquí no hay anuncios. Le digo, no, lo que pasa es que en el radio hay anuncios. Y él discutiendo detrás de la puerta y nosotros detrás de la otra puerta y estábamos como si fuéramos a hacerle algo malo a él. Él pensaba eso. Entonces le dije, señor, traemos un cassette, queremos salir en el radio. Y me dice, espérame. Y va y habla con el señor que traía el programa y baja, muy amable, en un comercial bajó y era la hora de Cricri. Órale. La que tenía el señor, con eso estaban empezando. Y llego y le digo, señor, traemos un cassette con música nueva. Y me dice, ¿quiénes son? Le decimos, Specimen. Lo que pasa es que no, aquí no se pueden pasar cassettes. Tenemos que la cinta de un cuarto. Y yo dije, pues, ¿y cómo la hacemos? Pues tráiganse la cinta de un cuarto. No, le digo, pero es como nosotros no conocemos eso, solo este cassette. Y dice el de cabina, el de controles, a ver, pásamelo. Aquí tengo una cinta, lo voy a pasar a un carrete de un cuarto. Y lo pasan, lo regraban. Y el señor termina la hora infantil
no existía programa de rock en esa estación. Entonces este señor de la cabina de controles pasa la cinta a una de un cuarto. Termina el programa de infantil que conducía este viejito de unos 65 años más o menos, que no tenía idea del rock o de lo que iba a escuchar más bien, más que nada. Entonces me dice, ¿cómo se llaman, muchachos? Specimen. Ah, ¿y por qué se visten así? Pues porque así nos expresamos. Ah, qué bien. ¿Y qué tocan? Pues tocamos rock pesado, señor. Punk. Ah, ahorita voy a hacer una cápsula y los voy a poner. Y entra al aire, termina su programa y dice el señor, bueno, pues tenemos una cápsula especial. Llegaron aquí unos muchachos vestidos muy bonitos, que traen sus botas y sus cadenas y sus chamarras con picos. ¿Cómo se llaman, muchachos? Specimen, les grita. Y me dice, pues vamos a ponerles algo de una banda nueva de rock y espero que les guste. Entonces comienza la primera canción. Era Misa para Muertos en la radio. Fue la locura. Empezaron a sonar los teléfonos. ¿Y quiénes son? ¿Y dónde tocan? ¿Y dónde puedo conseguir ese material? Apenas iba media canción. Y comienzan, en cuanto colgaba otra llamada y más saludos y para fulano y que cuando tocan, y así estuvieron repiqueteando los teléfonos, las líneas en cabina, hasta llegar el momento en que entre la entrevista y todo se bloquean los teléfonos. Ya no entró ninguna llamada de tantos que estaban tratando de comunicarse con esta banda. Fue un fenómeno. A raíz de eso, el director de la estación bajó y nos felicitó, porque le estaba oyendo el programa. Claro. Y nace la propuesta de que hiciéramos un programa de rock, el primero en Tijuana. Y obviamente, porque éramos dedicados a la música y hasta la fecha, pues le dijimos, no, nosotros no sabemos conducir un programa de rock. Pero le buscamos quien le conduzca, claro. Y ya veremos. Uh-huh. Y así fue como nació Onda Rockera, el primer programa local de rock en Tijuana. Y para conmemorar el hecho de que Specimen se haya atrevido a llevar su material a la radio, la rúbrica del programa, cuando empezaba, era un tema nuestro. Órale, qué buena onda. La iniciativa de Specimen era construir una banda de música alternativa de protesta, la cual fuera diferente al resto de las demás bandas punks y así transmitiera con energía y determinación un mensaje positivo de conciencia dentro de las posibilidades musicales de un estilo propio. Y el sábado 5 de septiembre de 1987 debutaron con un teatro del Instituto Mexicano del Seguro Social lleno, cambiando la visión de sus detractores, quienes al final se unieron al debut de la hoy banda legendaria Specimen. Y para el mes de septiembre, en la Ciudad de México, tienen su primera presentación con grupos de la talla del síndrome del punk. Como te menciono, Rafa, al principio Specimen estaba compuesto por dos integrantes de aquí del DF y dos que radicábamos en Baja California. Entonces ya eran digamos, personas que estaban reconocidas dentro del circuito o dentro del movimiento, porque tocaban en sus bandas, ya tenían conocimiento de lo que era el movimiento punk rock. Entonces el Ganso era un líder también así de los fuertes que llegaban y se paraban al chopo, alzaba la mano, caminaba y todos iban detrás de él. Entonces me dijo Ganso, ¿cuándo piensas que vayamos a ir a tocar a México? Y le dije, ya estamos listos para tocar en México, en la capital. Y dimos nuestro primer evento. A raíz de que nace Specimen, se difunde en la radio unas semanas antes de tocar por primera vez. Revolucionó lo que ninguna banda local en ese momento había logrado.
Ya existían bandas anteriores que seguramente salieron en el radio, como La Cruz, como Javier Batis, como todos los grandes rockeros de Tijuana, pero hablando del punk rock, o del punk hardcore, no habían salido. Entonces, la generación que todavía creía en que yo estaba haciendo lo contrario a la filosofía o a la forma de pensar de esos punks creyentes, porque la verdad, cuando nace Specimen, se destapan muchas cosas. Desde la creencia religiosa que cada quien tiene, o la forma de pensar de un mundo libre o controlado, y etcétera. Cada quien ve la vida como les parece, y eso generó una reacción muy grande en la gente cuando Specimen transmitía misa para muertos en la radio. Nadie lo había hecho, ninguna banda punk en Tijuana. Entonces, eso crea que los que nos seguían molestando en nuestros conciertos pensaron, ahora ya hasta rockstar se volvieron, o sea, ahora salen en el radio. Desde el 87 estamos hablando, Ahora con más razón los vamos a ir a golpear. Ajá. ¿No? Como si les perteneciera. Sí, claro. El movimiento ponga a ellos, ¿no? Así se lo tomaron muy en serio. Y entonces que van a ir a la tocada y que ahí los van a agarrar. Cuando Specimen debuta, fue un trancazo. Se quedó gente afuera. O sea, había más gente del movimiento pequeño de... Exactamente. Pensaban que iba a ser una tocada como las de antes, ¿no? Que ellos hacían de 40, 60, 80 gentes, ya eran muchas. Cuando se topan con un teatro del Instituto Mexicano de Seguro Social lleno, y todavía gente afuera, ya no cabían. Y los enemigos que lograron entrar entre dispersos se toparon con una banda muy distinta a Resistencia Radical. Era una banda que estaba comenzando a dejar cimientos de veras, o sea, a grabar como pudiéramos de la mejor manera, plasmar nuestra música, hacer playeras y todo lo que sea posible, como todas las bandas que existen, las bandas buenas de rock, eso hacen, y las bandas de punk también, en el mundo entero. Eso fue lo que hicimos. Entonces, la gente ya no pudo detenernos, ni los enemigos. De hecho, hasta se unieron. Pues sí. Se unieron, fueron y cantaron, ya se sabían las rolas. Sí, Y llegaron y que tú y que yo. Y que, pues, bueno, déjame cantar. Y misa para muertos. Y fue la locura. 4 canciones tocamos nada más esa noche. Ajá. Nos cerraron el telón, nos apagaron la luz. Ajá. Se hicieron los destrozos, las peleas, las broncas, todo fue un caos. Una semana después fuimos a Mexicali, y una semana después, el 19 de septiembre, en el segundo aniversario del terremoto fatídico de aquel 85, llegamos nosotros, fíjate, a conmemorar el segundo aniversario luctuoso del terremoto. Specimen hizo un concierto junto con el Síndrome del Punk, que ellos fueron los que nos invitaron. ¿Eso ya fue aquí en la ciudad? Ajá, 19 de septiembre de 1987. Okay. Entonces, esa fue nuestra tercera tocada y lo hicimos en la Ciudad de México. No pudimos hacerlo en Guadalajara porque no hubo la manera. Pero llegamos a Guadalajara y estuvimos un día ahí, pero no se pudo. Y tuvimos que irnos a México y fue el tercer evento, y fue en el aniversario de los Sex Panchitos que existían en esa época. Me acuerdo que la Maya nos prestó su equipo y así fue como comenzamos a tocar en México, y fue la locura. Había como 4,000 personas en ese festival de los Sex Panchitos, y la gente se enamoró de la banda. Dijo, esto suena distinto, esto tiene a otra cosa. Tras 5 años de grabar demos y en medio de una serie de complicaciones típicas del género, con la PGR encima en un intento fallido de cancelar el evento, Specimen celebra su 5º aniversario,
Ahí, Marcos Valdivia les propone grabar su primer LP en 1992 en Láser Studio, el cual tuvo complicaciones para ser publicado. Este LP lleva el nombre de Genética, y no es hasta 1993 que ve la luz bajo el sello de Discos y Cintas Denver. Specimen duró 5 años, desde el 87 hasta el 92, grabando demos. Tratábamos de grabar demos lo mejor posible, que fueran audibles. Y cada que salía un demo, se me ocurrió ponerle efectos. Que una sirena iba pasando, una patrulla a lo mejor, un accidente, sonidos, efectos que eran para, por ejemplo, hay una canción que se llama, se me va la onda, son tantas, pues es que son un montón. Sí, claro. Que por culpa de quién se llama la canción, que habla sobre el aborto. Y aparecían los llantos de un bebé, y eso eran nuestros demos. Los puros demos. No profesionales. Y sí, porque cada año iban varias personas a buscarnos a Tijuana para ir única y exclusivamente a tener en sus manos el nuevo demo. Okay. Y como estábamos en contacto vía correo, correo antiguo, carta, entonces me decían, ven, ¿y cuándo va a estar el próximo disco, el próximo cassette, perdón, el demo? Le dije, pues mira, ¿sabes qué? Yo creo que en 3 meses ya date la vuelta por acá para irlo regrabando y te lleves unas copias, ¿no? Entonces así fue como nace la onda del material, con puros demos. Y a raíz de que cumplimos 5 años y festejamos nuestro 5º aniversario, fue un tocadón impresionante en el Torito Pub de la Avenida Revolución. El cupo era de solamente 600 gentes, más o menos, pero fueron más de 1000 a nuestro concierto en el 92, 5º aniversario. Ya habíamos hecho 100 tocadas en 5 años de entre México y Baja California, y lo conmemoramos así: 5º aniversario, 100 tocadas. Y mucha gente fue ese día para querernos meter el pie. Tocó Tijuana no a unas cuadras, como diciendo, no los vamos a dejar ser. Y con lujo de detalle, a unas cuadras hicieron su concierto, que por cierto tronó. No había más de 100 personas. Mandaron a sus staff de los Tijuana no a ver qué estaba pasando con el concierto Specimen, porque la banda no llega, ¿no? Y los staff llegan y aquello estaba antiborrado de gente, y para no hacerlas tan largo, hasta se quedaron los staff de Tijuana, ¿no? Estaban tan contentos ahí que sacaron la chela, porque regalé cervezas ese día. Que se quedaron ahí en la tocada. En lugar de ir a chambear. En vez de ir a chambear. Y uno se quedó a chambear conmigo. Entonces, fue una nota muy bonito. Ese día llega la PGR y entra, pues, ve el desorden que había afuera y adentro. Y me dice el señor, inmediatamente afuera todos, diles que se cancela el evento, que ya aquí está la PGR. Entonces yo volteo, le digo al señor, pues dígales usted.
Pues sí. Y aquello como estaba lleno, pues estaba poniendo nervioso el señor y decía, no, diles tú eres el cantante. No, pero usted es el de la PGR. Ajá. Usted dígale, si usted viene a suspender el concierto, aparte, ¿qué está pasando? ¿En qué estamos mal? Pues es que esto ya está sobre cupo y hay menores. Entonces, le digo, pues entonces dígale usted lo que marca la ley, ahí está. Dígales que usted cancela el concierto y que por usted no se va a hacer esto y punto. Y ya, y nos vamos. No lo hizo. No lo hizo. Me tocó y me dice, ándale pues. Hagan su desmadrito. Hagan su desmadrito. Y así fue como al final, la gente lo celebró, obviamente. La gente celebró que no pudieron detener el evento. Y un señor de ahí que era dueño de las tiendas Chopo Record, Marcos Valdivia, se acerca y nos dice, muchachos, excelente la actitud que tienen ante su público, excelente esa forma de manifestarse, me encanta su música, yo vendo cassette de ustedes en mis tiendas, me piden mucho, se me agotan, ¿no les gustaría grabar un disco en estudio? Ah, caray, eso suena muy bonito, pues mañana mismo se me meten al estudio a grabar, mañana mismo. Le digo, dame chance, déjame preparar algo. Claro. Ajá. Y así fue como a los 15 días nos metimos a Láser Studio y no tenía ni idea este señor que grababa ahí, grababa bandas norteñas. Claro. No tenía ni idea de cómo grabar una banda punk. Ajá. Y grabamos el disco Genética en Láser, que estuvo 6 meses enlatado porque Marco Valdivia era apostador de caballos y de perros. Ajá. Y se gastó toda su lana y perdió en las carreras y la inversión que iba a hacer para sacar los discos Se quedan los galgos. se quedó en los galgos. Ajá. Y me dice, ven y con la pena, no voy a poder sacar tu disco. No seas así, Marco, perdí mi lana, hasta vendí una tienda, pero mira, a cambio de eso te voy a dar la cinta, el máster. Haz lo que tú quieras con el máster. Bueno, menos mal. Ajá. Ahí me regresas lo que invertí, nada más. No quiero más que lo que invertí en el estudio de grabación, que nos costó en esa época como, que serán como $3,000 más o menos. Sí, era mucho dinero. Nosotros nunca lo íbamos a hacer, solo él. Y me da la cinta, durante 6 meses se queda guardada en el closet con mamá y le digo, ahí está, cuídemela. Entonces, llego y toco aquí en el Cosmos 2000, allá en 1983, digo 93, perdón, en el 93, toco en el Cosmos 2000 y y comienzan a llegar, se llenó el lugar, estuvo llenísimo a su máxima capacidad. Y ahí estaba Denver. Se acerca Joel y me dice, hermano Octavio, y me dice, muchachos, felicidades por sus conciertos que están haciendo, maravilloso, nos encanta lo que hacen, bla bla bla. Mañana, ¿cuándo se van? Y le digo, mañana nos vamos, mañana lunes, sí, mañana lunes. Mientras estaban, habían pasado pues 6 años sin haber regresado a México, ¿no? Entonces, por eso era la locura. Sí, claro. Era la locura, desde el 87 al 93, sin tocar, si dejamos la semilla, pues, querían vernos. No había internet, cabe aclarar. No había internet. O sea, no había forma de que el fan estuviera en contacto con ustedes. No había manera. Entonces, nuestra llegada en el 93 fue la locura, porque ya se sabían las canciones de pe a pa y las disfrutaron igual que nosotros. Entonces, Denver se impresionó tanto del poder que estaba pasando ahí, que nos invitó a platicar. Y así le digo, mire, ¿sabe qué? Ahí tengo una cinta. Si gusta, pues, comenzamos con ella.
Y me dice, claro que sí, con gusto. Pero ¿sabes qué? Ya no voy a sacar el disco LPs. Voy a sacar este formato. Y me muestra el disco compacto. Me acuerdo que era un disco de David Bowie, muy perrón, con un diseño muy interesante. Y le dije, esto va a ser con nuestro primer disco. Sí, Benny, esto es lo que quiero hacer. Pero oiga, le digo, los materiales del disquito, digo, el LP, el material, los punk no tienen CDs. Y me dice, esto va para el rock en general. Lo que ustedes tocan no debe de ser para todos. Mira, tocas rock, tocas metal, tocas punk, tocas baladas, o sea, eres muy versátil. Tienes que quitarte la idea de que estás tocando para los punks, estás tocando para el rock en general, sean punks y sean lo que sea. O sea, me leyó mi cartilla, pues. Y yo dije, pues, un hombre con esta experiencia y con esta sabiduría, ni modo de decirle que no. Inmediatamente Specimen se convirtió en la serie diamante de la empresa, la máxima distinción al artista, y fue nuestro primer disco. Y fue la revolución porque se vendieron miles y miles y miles. En poco tiempo, Genética se había convertido en un álbum importante en la escena del rock, apareciendo en entrevistas y medios dedicados al género, ya que la ideología de Specimen rompía con toda la línea típica del punk en México, lo cual provoca que el sector intelectual y activista voltee a ver el trabajo de la banda. Que desafortunadamente, digo, aquí en México no tenemos así como una cuenta exacta de cuánto se vendió, pero precisamente Genética es uno de los discos más importantes de discos y cintas de Enver, pero además cambia la historia de las cosas porque se convierte precisamente en una banda que fue haciendo, insisto, como empezamos la plática, una ruta ya en el asunto de desde las portadas, desde lo que va a decir, desde antes de que ahorita en esta última época, como los últimos 10 años, se ha puesto de moda el veganismo y la protección a los animales. Eso desde el principio Specimen lo tiene plasmado en los discos. ¿Cómo fue? O sea, digo, obviamente ya sale Genética, se vuelve un fenómeno, pero ese brinco ya fue ya vivir como músico, ya como tal. O sea, como me imagino que ya hasta tenías que estar más tiempo de este lado en la ciudad para estar moviendo toda el camino central. Empieza obviamente el asunto de pues ya estar lidiando con los promotores para estar capturando, porque había que sobrevivir. Sigue habiendo un bastión muy fuerte hasta la fecha de punks radicales que no han entendido a Specimen como tal. Empieza a ganar otro tipo de público. ¿Cómo fue ya, digamos, esa parte en donde explota la fama? O sea, ¿qué empieza a pasar en medio? Más o menos cuéntale al público la presión que se vive, porque muchos dicen, ay no, pues ya fue muy fácil Genética y pues la riqueza y las mujeres y todo llega, pero no se sabe en toda esa parte turbia de lo que está viviendo el artista en ese lapso. Muy, muy buena observación. Me encantó tu pregunta, Rafa, porque realmente tienes mucha razón. Nosotros, cuando sacamos el disco Genética, pues no teníamos idea de la dimensión o el alcance que este iba a tener. Inmediatamente fue publicado en las mejores revistas de rock de aquella época, como El Conecte, El Rock y El Sonido, revistas de mucho peso. José Luis Pluma fue el encargado de presentarlo en nuestro rock también. O sea, las revistas más importantes de esa época sacaron columnas enteras hablando de lo que estaban escuchando. O sea, un disco totalmente muy adelantado al momento en que se estaba viviendo. Entonces, nosotros no sabíamos realmente el potencial de ese disco hasta que comenzaron a manifestarse los enemigos con ese coraje
de que ya se creen rockstars, o sea, íbamos al baño y no nos dejaban ni miar, porque pues están molestando. Ahí fue cuando nos cayó el 20 de que algo está pasando aquí, porque yo no le he hecho nada a nadie y no tienen por qué agredirme. O sea, yo estoy hablando de una filosofía y de un mensaje muy consciente de que el mundo es así y nuestra ideología se respeta, así como también las ideologías del punk que no se vende, del punk que no graba en estudios, del punk que no saca playeras o lo que ellos quieran, quizás porque no lo pueden hacer, así de sencillo. Porque si lo pudieran hacer, lo harían y punto. Se meterían a grabar un estudio y verán qué hermoso es escuchar tus rolas con fidelidad, con un sonido chingón, que la gente diga, no manches, esta banda se preocupa por hacer sus cosas. Entonces, eso fue lo que nosotros tratamos de captar con la gente. El que tuvieran la calidad de una banda como la tienen los Ramones, como lo tienen la Polla Record, como la tienen muchas bandas que representan a sus países incluso. Sí, claro. Eso es lo que nosotros venimos a hacer. Dejar nuestra semilla. Y ¡zas! Comienzan las invitaciones de giras. Ahí nos damos cuenta el poder que había despertado el disco Genética, la transformación. Nuevas gentes comenzaron a llegar a nuestros conciertos, personas activistas, escritores, gente que hace arte, gente que hace teatro, gente que compone, gente que yo estaba sorprendido de estar rodeado de tanta gente con un intelectualismo bastante elevado, ¿no? Entonces, ellos fueron los que también me dijeron, mira, yo estoy aquí por esto y por el otro, y me gusta lo que hacen, y te invito a que colabores en mi fundación, nosotros estamos haciendo, y yo encantado. Hice conciertos para los niños pobres, de la Casa de los Niños Pobres en la Altamira. Hice conciertos para las personas, para los inmigrantes. El disco Genética abrió las puertas a conocer gente altruista, gente activista, gente que estaba luchando por los derechos humanos también. Y vieron en Specimen como su banda, la que... Un portavoz. Ándale, un portavoz. Ajá. Entonces se identificaron los intelectuales de Tijuana y me tocaron el camerino, gente que hoy en día mueve Tijuana, de hecho. Para 1995, Benny ya tenía muy claro el objetivo del movimiento punk de Tijuana, lo que lo lleva a buscar lo mismo por la Ciudad de México. Pero en esta zona del país no existía tal movimiento, cosa que incomoda al músico y entran en diferencias con las organizaciones que no mostraban interés por las causas ni por la banda, por lo que deciden comenzar a cobrar sus presentaciones para así poder apoyar organizaciones y fundaciones de las cuales Benny Rotten y Specimen se han vuelto portavoces. Ahí influye mucho el que todavía nosotros seguíamos tocando dentro de los hoyos y 100% con tocadas punks. Entonces, como yo traía ya otra cultura ahí en mi tierra, precisamente de tratar con gente que estaba haciendo cosas muy bonitas por otras personas, yo me uní a ellos y por eso hicimos conciertos y hasta la fecha seguimos siendo parte de un activismo que ahorita para allá voy. Esa gente comenzó a despertarnos eso. Entonces cuando yo llego a México, pues obviamente quería lo mismo. Quería encontrar gente que encaminara el movimiento punk hacia un activismo real y no más de que cante. No, toca y chupa y chupa. No, la cosa es, ok, chupe, canta y toca, pero ¿y luego? O sea, ¿qué estamos haciendo por los demás? ¿A qué vengo? No, pues es que es un concierto para ayudar a los niños pobres. Como ya sabían la filosofía que traía, pues trataban de a ver si... darle un pretexto, ajá, no, a ver si pegaba. Entonces, como yo ya estaba más despierto, pues era 1994,
95, pues, cuando yo ya estaba más despierto y les dije, sí, es un concierto para los niños pobres. A ver, enséñame el documento donde demuestras que vamos a ayudar a los niños de tal orfanato. Demuéstramelo. Casi nunca pasaba, ¿cierto? Pues no. Entonces me decían, no, pero pues es que es un concierto para la banda. No. ¿Para quién es el concierto? Va a empezar. Porque regalábamos nuestro trabajo, Rafa. La mayor parte de las ganancias que entraban en los conciertos, pues se iban a las bolsas de los promotores, con el pretexto de que nos iban a ayudar con los pasajes, una comidita y ya. Pero entonces yo no miraba claro cuál era el motivo real del movimiento punk rock aquí en el DF, o sea, ¿qué está pasando? Entonces, en vez de que tener apoyo de parte de los colectivos que en esa época había, que sí hacían tocadas, pero todos lo hacían o para hacer otro fanzine, o para ayudar al fanzine que estaba en puerta, o para todos los carteles tenían un motivo, pero ese motivo no concretaba, o sea, en contra del maltrato a las mujeres, ¿no? Por decir. Pero, ¿y qué estamos haciendo hacia una fundación? ¿Estamos aportando algo? ¿Pláticas? ¿O hay alguien especializado en el tema? Entonces me miraban así como, oye, pues tú todo quieres hacer como tú quieres. No, es que así es. Claro. O sea, si vamos a hacer un concierto para beneficio altruista, pues ¿dónde están las causas, los motivos reales, no de palabra? Entonces empezaron las discrepancias, porque no era el mismo movimiento que yo traía, aunque tocaba punk rock, con el movimiento de muchas bandas que aquí estaban, la verdad. Entonces sí me topé con era como tocar por tocar. Ándale, entonces no coincidíamos en filosofías, ¿no? Ellos decían, no, nosotros no cobramos por tocar. No, pues nosotros tampoco, pero todo ese dinero que entra, o los 20 pesos que cobran, ¿a dónde va? Ese era mi dilema. Cuando yo un día necesité cuerdas, fue y le dije al colectivo le dije, necesito cuerdas porque no tengo. Eso no es mi problema, me dice el que mueve el colectivo. Es tu guitarra y pues tú compras tus cuerdas. Le digo, oye, pero ¿cómo las voy a comprar si no me pagan? Pues es estupendo. Entonces no había ese apoyo realmente como yo lo sentía. Entonces dije, entonces, ¿por qué los estoy ayudando si ellos no me ayudan a mí? O sea, me hacen creer que están ayudando a un movimiento altruista y no me ayudan a mí. Pues entonces, ¿cómo está el asunto? Y comenzamos a cobrar. Para nosotros destinar a la fundación lo que considerábamos justo. Sí, o sea, para que se equiparara obviamente el costo de las cuerdas con el equipo y también haciendo esa acción de proacción a toda la filosofía que traía Specimen desde el principio. Efectivamente. Que no todos lo entienden así. No todos lo entienden así porque ellos, al darse cuenta de que Specimen ya no era tan fácil engañarlos, de que vamos a hacer una tocada para tal fundación, porque ya no había manera de engañarnos. Nosotros íbamos directo a la fundación y les decíamos, ¿saben qué? Pues queremos darles un 40% de las ganancias, nada más porque nos nace. Encantado. Aquí tienen su casa, señores. Pero era gente muy noble que le daba de comer a los pobres. Imagínate, ¿cómo no íbamos a hacer tocadas para ellos? Entonces, cuando llegamos a México, DF, a la capital, no había eso. No, los promotores ni en cuenta. ¿Cuál concierto para los niños? ¿Cuál concierto del juguete? No, sácate a la goma, Beni. O sea, me tomaban de a loco. Sí, pues aquí es un negocio, es una industria. Es una industria. Y lo mismo pasaba en el punk. El promotor que hacía el punk no nos pagaba
y toda la lana se quedaba con ella, ¿no? Un día escuché en una plática que dijo, gracias a Specimen yo construí mi casa. Yo ni siquiera tengo casa hoy en día, sigo rentando departamentos aquí en donde estoy, viviendo en California ahorita. Y ahorita estoy aquí en México por motivo de mi 29 aniversario. Entonces, ese asunto de que lidiaba con los promotores del punk rock aquí en México, terminamos por dividirnos, porque no coincidía yo con regalar mi trabajo para una causa fantasma. Entonces comencé a hacer lo propio, ¿no? A cobrar para poder yo mismo dar esa ayuda económica o esa contribución o esas latas, esas cobijas. Comencé a hacer tocadas para esas cosas, ¿no? Pero pues también nosotros, como tú lo mencionas, necesitamos guitarra, necesitamos cuerdas, necesitamos cables, necesitamos un equipito. Y mejorar la producción, exactamente. Es más, estas chamaditas nos hacen barato. No, entonces todo esto nos ha costado y lo hemos tenido el sacrificio, porque pues aparte de tocar, todavía destinamos un porcentaje. Hoy en día, ¿qué es hoy en día Specimen? No, ¿por qué cobra tanto en un concierto? ¿Son divos o qué pedo? No somos así. Somos una banda activista y nosotros colaboramos con organizaciones como Greenpeace, como Amnistía Internacional. Esas son las fundaciones que hoy en día Specimen apoya de alguna u otra manera cada vez que podemos tocar, porque aparte no somos una banda que toca cada semana. Son elegidos nuestros conciertos los que hacemos. Y gracias al apoyo de gente activista que está ya en otro nivel, vive también Specimen por ellos, porque me ayudan y me dicen, ven y adelante. O sea, eres nuestro portavoz. Defiendes y hablas de la naturaleza, hablas de las cosas que nos preocupan y creo que cuentas con nuestro apoyo. ¿Qué necesitas? Así es el trato hacia Specimen, porque ya tratamos con gente que está moviendo a México. Esa es la verdad. Y nosotros somos parte de ellos. Por esa razón comenzamos a planificar cada evento con un sentido de que la gente, cuando paga ese boleto, no solamente está ayudando a Specimen, está ayudando a toda una gente que trabaja, que está haciendo cosas para el beneficio de México, colabora pues. ¿Y quiénes son los que los ayudamos? Por los especímenes. O sea, no es el Specimen solo, es la gente que va a los conciertos y dice, ok, me cuesta una lana, pero ahí está destinado hacia un propósito, ¿no? Parte de ese dinero pues lo damos porque así es, somos socios activistas pues. Entonces no hay manera. Es un regresar. Y nos ha ido muy bien así. Porque esa lanita nos quita un peso de encima. Es la verdad, para ellos. Y obviamente a Specimen le va muy bien también, porque pues parte de eso es lo que hace que continuemos adelante, que tengamos productividad.